Todo comienza antes de que existiera el tiempo. Solo Dios existía. Él es eterno, no tuvo principio ni fue creado. Él es el origen de todo. En el principio, Dios formó los cielos y la tierra. En el sexto día creó al ser humano a su imagen y semejanza, y de éste formó a la mujer. Adán y Eva fueron hechos puros, santos e inocentes. Vivían en comunión plena con su Creador, disfrutando del Edén como administradores de la creación. Pero desobedecieron, y al pecar arrastraron consigo a toda la humanidad a una condición caída. Sus primeros hijos, Caín y Abel, protagonizaron el primer asesinato de la historia cuando Caín, movido por la envidia, mató a su hermano. Más tarde nació Set, y de su descendencia se formó una línea piadosa que se volvió hacia Dios. Con el tiempo la tierra se llenó de violencia. Dios decidió eliminar a la humanidad, pero halló justo a Noé. Él, junto a su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, fueron salvados del diluvio dentro de un arca construida por mandato divino. Luego del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, repoblaron la tierra, originando los pueblos de Asia, África y Europa. De Sem descendieron los pueblos semitas. Dios escogió a un hombre llamado Abram, oriundo de Ur de los Caldeos, para formar una nación que sería instrumento de redención. Abram dejó su tierra por fe, edificando altares por donde pasaba. Lo acompañó su sobrino Lot, quien luego fue padre de los moabitas y amonitas. A los 75 años, Dios le prometió un hijo, aunque pasaron 11 años sin cumplirse la promesa. Sarai, su esposa, le ofreció a su sierva Agar, y de esta unión nació Ismael, padre de los árabes, enemigos históricos de Israel. A los 99 años, Dios renovó su pacto con Abram, cambiando su nombre a Abraham. Le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas y le anunció que sus hijos serían esclavos durante 430 años. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 y Sara 90, nació Isaac, el hijo prometido. Isaac se casó con Rebeca, quien tras 20 años de esterilidad dio a luz a Esaú y Jacob. Esaú fue padre de los edomitas, y Jacob, luego llamado Israel, tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel. José, el penúltimo hijo, fue vendido y llevado a Egipto. Desde allí salvó a su familia de una gran hambruna. 70 personas entraron a Egipto y allí se multiplicaron poderosamente. Pasados 400 años, bajo la opresión egipcia, Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo. Salieron cerca de 2 millones de personas. El viaje hacia la tierra prometida, que debía durar 3 meses, se extendió por 40 años por la incredulidad del pueblo. 12 espías fueron enviados a explorar la tierra. 10 regresaron con miedo, y solo Josué y Caleb confiaron en Dios. Por su falta de fe, toda esa generación murió en el desierto, excepto los 2 que creyeron. El desierto se convirtió en un vasto cementerio. Luego, bajo el liderazgo de Josué, el pueblo conquistó Canaán durante 6 años, pero aún quedaba tierra por tomar. Tras la muerte de Josué, comenzó el período de los jueces que duró 330 años. Fue una etapa de inestabilidad espiritual. Cada quien hacía lo que le parecía correcto. En medio de la opresión, Dios levantaba libertadores como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. El pueblo pidió un rey, deseando parecerse a las naciones vecinas. Dios permitió que Samuel ungiera a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl comenzó con humildad, pero terminó rebelde, arrogante y desechado. David lo sucedió y gobernó con éxito durante 40 años. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque cayó en pecado, se arrepintió. De su linaje nació el Mesías. Luego reinó Salomón, quien pidió sabiduría a Dios y recibió también riquezas. Construyó el templo de Jerusalén, pero en su vejez se apartó por causa de sus muchas esposas. El Reino Unido
duró 120 años, dividido entre Saúl, David y Salomón. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam agravó los impuestos y no escuchó al pueblo. 10 tribus se rebelaron, formando el reino del norte con Jeroboam como rey, mientras Judá y Benjamín quedaron en el sur. El reino del norte duró 209 años, y tuvo 19 reyes de diferentes dinastías. Ninguno fue fiel a Dios. Jeroboam, temiendo que el pueblo regresara a Jerusalén a adorar, creó santuarios en Betel y Dan, colocando becerros de oro. Así desvió a la nación hacia la idolatría. Todos los reyes siguientes siguieron ese camino de corrupción. Dios envió profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar la injusticia, la opresión, la idolatría y la falsa religión. Pero el pueblo no escuchó. En tiempos del rey Acab, su esposa Jezabel promovió el culto a Baal. Entonces Dios levantó a Elías para confrontar esta falsa adoración. Después, Eliseo continuó su obra con milagros asombrosos. Como Israel persistió en el pecado, Dios usó a Asiria como instrumento de juicio. Los asirios eran un pueblo violento y cruel. Al conquistar el reino del norte, llevaron al pueblo al exilio y repoblaron la región con extranjeros. Surgió así el pueblo samaritano, mezcla de razas, que se volvió rival de Judá. El reino del sur, Judá, tuvo 20 reyes, algunos fieles a Dios como Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Cuando un rey justo gobernaba, la nación prosperaba. Dios levantó profetas como Isaías, Jeremías, Sofonías y Joel para hablar al pueblo. Pero también Judá se corrompió. Dios permitió que Babilonia invadiera Jerusalén. El templo fue destruido y el pueblo llevado cautivo. Este exilio duró 70 años, como había profetizado Jeremías. Durante este periodo, Dios usó a profetas como Ezequiel y Daniel. En el cautiverio, el pueblo abandonó la idolatría y surgieron las sinagogas. Pasado el tiempo señalado, el imperio persa conquistó Babilonia. Ciro, rey de Persia, permitió que los judíos regresaran a su tierra. El retorno ocurrió en 3 etapas. Zorobabel lideró la reconstrucción del templo. Esdras restauró la enseñanza de la ley, y Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Al regresar, enfrentaron oposición de los samaritanos. Estos intentaron unirse a la obra para sabotearla. Luego, enviaron cartas acusando a los judíos ante el rey persa. Como resultado, la reconstrucción del templo se detuvo por 20 años. El pueblo se desanimó y se enfocó en sus propios intereses. Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, cuyo mensaje encendió nuevamente el fervor del pueblo. El templo fue terminado y hubo un gran despertar espiritual. Las familias fueron restauradas, el sacerdocio se purificó y la nación se volvió a Dios. 100 años después, surgió una nueva generación. Aunque seguían yendo al templo y ofreciendo sacrificios, lo hacían sin reverencia. Ofrecían animales defectuosos, despreciaban el altar, los sacerdotes se corrompieron y los matrimonios se rompían fácilmente. El pueblo dejó de diezmar y se alejaba de Dios, aunque mantenía las apariencias. Entonces Dios levantó a Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento, quien llamó al arrepentimiento. Luego vino un silencio de 400 años. Durante ese tiempo se escribieron libros apócrifos y se tradujo la Biblia al griego, la Septuaginta. El mundo fue conquistado por Alejandro Magno, quien difundió la cultura y el idioma griego, útiles más tarde para expandir el Evangelio. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió. Israel quedó entre los Ptolomeos y los Seleucidas, quienes pelearon por el control. Antíoco Epífanes profanó el templo, lo que provocó la rebelión de los macabeos. Judas Macabeo logró la victoria tras mucha sangre. En el año 63 a.C., Roma conquistó Jerusalén. Herodes el Grande fue nombrado rey. Embelleció el templo, construyó ciudades y fortalezas, pero era cruel e inseguro.
Mandó matar a miembros de su familia por temor a perder el trono. Cuando supo que había nacido un rey en Belén, se alarmó profundamente. A su muerte su reino fue dividido. Su hijo Arquelao gobernó mal, por lo que Roma impuso procuradores. Uno de ellos fue Poncio Pilato. En ese contexto de dominio romano y clamor por libertad, nació Jesús, el Mesías. Vivió como hombre entre los hombres. Caminó nuestras calles, comió nuestro pan, sufrió nuestro dolor. Fue bautizado, tentado, predicó, sanó, liberó y murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y envió a sus discípulos a predicar a todo el mundo. Tras Pentecostés la iglesia creció. Pablo, antes perseguidor, se convirtió en apóstol. Fundó iglesias, escribió cartas y fue martirizado en Roma. El Nuevo Testamento, escrito en 50 años, contiene evangelios, cartas y Apocalipsis que revela la victoria final de Cristo. ¿Aún no has entregado tu vida a Jesús? Todavía hay tiempo. Arrepiéntete, cree en Él. Dios puede cambiar tu historia, sanar tu corazón y darte vida eterna.